Déjeme tratar de dividir mi exposición en dos partes. La primera que tiene que ver más con lo educativo y la segunda que tiene que ver más con lo político. Y en la primera parte yo sé que algunos ya hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en otras reuniones de la CONACYT y otras tantas más. Entonces discúlpense que les vuelvo a repetir los mismos cuentos, pero necesito la misma inspiración, porque es hoy día lo que estamos viendo, que necesitamos la misma fuerza y ojalá las mismas ganas con las que estábamos hace algunas semanas, que la mantengamos durante muchas semanas más. Lo primero es que, ¿cuál es mi aproximación a la educación? Yo soy economista, entonces yo sé que para muchos educadores que un economista habla de educación significa hablar simplemente de números, significa hablar simplemente de subvenciones y de fierro. Pero yo quiero decirles que esa no es mi intención ni hoy día ni lo va a hacer nunca, por una razón fundamental. Para mí la educación es parte de la historia de mi vida. Mi bisabuelo salió del norte de Italia y se vino en busca de mejores oportunidades a Chile porque no había terminado el equivalente a cuarto básico. Recaló en Talcahuano porque el barco en el que venían se echaron a perder, se bajaron y como mi bisabuelo no había tenido nada más, se prometió a sí mismo que la herencia que le iba a dejar a sus hijos iba a ser una buena educación. Y así mi abuelo y mis tíos abuelos, la inmensa mayoría de ellos fueron médicos. El único que todavía queda vivo, sigue atendiendo ahí en Melipilla y Talagante, tiene 92 años. Mi abuelo atendió también hasta que tuvo 90 años, era cardiólogo, entonces obviamente como no podía escuchar el corazón, tuvo que comprar un estetoscopio con parlante, le echamos talla a mi abuelo, pero era de ese tipo de doctores, en donde obviamente la educación fue para él un cambio de vida. Y es la razón por la cual además yo nací en Santiago. Mi abuelo desde Concepción se vino a Santiago porque fue electo senador, como el senado antes quedaba acá en Santiago, nací acá. Le digo primero eso porque es parte de la historia familiar hacia atrás de cómo importa la educación en cambiar la vida de las personas. Lo segundo es que mi madre es profesora. Y mi madre por 35 años hizo clases en un colegio. Hizo clases de matemática y hizo clases de religión. Y hoy día hace clases además en un instituto profesional. Hace clases en el UTBOC. Se cambió de los colegios a los institutos profesionales y se cambió de la matemática hacia la filosofía. Y por tanto, eso significa para quienes somos hijos de educadores como muchos de ustedes lo son, o para sus hijos, que ustedes son educadores, ¿saben lo que significa eso? Saben que significa que cuando uno educa, no educa el promedio. No hay un promedio en la sala de clase, sino que hay alumnos en la sala de clase. Y lo que uno quiere es transmitirle a cada uno lo que necesita, sacar lo máximo de cada uno de ellos que está ahí. Y ahí viene mi primer comentario con respecto al proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno son 3 piezas de un puzzle, pero cuyo forma completa no conocemos. O no conocemos de manera evidente, sí podemos deducirla, más bien por los otros comentarios que se han hecho, podemos deducirla por las otras acciones que se están haciendo. Pero son 3 piezas que son medios. Nadie puede decir de que el lucro, la selección o el copago es un fin. Es un medio para algo. La gratuidad, por ejemplo, es un medio ¿para qué? Para que accedan las personas de menores ingresos. Entonces uno tiene que preguntarse cuáles son los mejores medios para efectivamente cumplir con los fines educativos. Y ahí es donde yo tengo la primera diferencia muy grande con este gobierno. En que lamentablemente yo veo que, además de no hacerlo tan claro cuál es ese proyecto educativo, lo que yo veo es que el éxito de esta reforma educacional es que en 12 años más el 70 o el 80% de los niños esté matriculado en una escuela estatal. Y que eso supuestamente iría a ser calidad. Pero nada de eso tiene que ver con calidad. ¿Por qué simplemente la dependencia de un estudiante o la dependencia de un establecimiento implicaría calidad? Nadie ha sido capaz de contestarlo. Sí, obviamente hay algunos que hay matices dentro del Ministerio de Educación, algunos que te dicen, mira, en la medida que hay igualdad absoluta y nadie se separa del currículum que enseña el Ministerio, entonces hay más posibilidades de igualdad. Bueno, pero ¿eso es lo que realmente queremos? ¿Eso es realmente lo que queremos en educación? Yo creo que la respuesta es no. De hecho, lamentablemente mi hipótesis ha ido comprobando en estos días de que ese es el objetivo de la reforma, porque cuando le hemos preguntado al ministro que por qué no partió esta reforma educacional en aquellas cosas que directamente afectan en calidad, como los profesores, que directamente afectan en calidad, como el ambiente adentro de las escuelas, como la educación inicial y las educadoras de párvulos, en vez de dedicarnos a gastar 466 millones de dólares al año por 12 años, 5.480 millones de dólares en comprar establecimientos. Hemos dicho comprar fierros y ladrillos o cambiarle el RUT a los sostenedores. Gastar todo ese dinero en infraestructura. Gastar en colegios que ya funcionan
¿Por qué no hubiésemos gastado mejor eso, por ejemplo, en los profesores? En hacer una carrera docente lo suficientemente atractiva para que los mejores siempre estén adentro de las salas de clase. Para que los profesores no tengan que estar 40 de 44 horas frente al aula. Y que esas 4 horas les queden para almorzar, para preparar las clases, para corregir las pruebas, para hacer las pruebas y algunos para viajar al otro colegio para hacer clases. Esas cosas tienen directamente que ver con calidad. No quién es el root del sostenedor. No quién es el dueño de la infraestructura. Y no se parte por eso. ¿Por qué no se parte tampoco por mejorar lo que hoy día realmente está en crisis? Que son las escuelas municipales. Y yo he preguntado cada vez que he tenido la oportunidad, si las escuelas municipales fueran extraordinarias, ¿habrían papás disponibles a pagar 15.000 o 20.000 pesos para irse a un colegio subvencionado? La respuesta es no. A menos que tú creas que los padres son incautos, ignorantes, arribistas y escogen los colegios por el color de pelo. Por tanto, sin importar cuán buenas sean las escuelas municipales, siempre van a escoger otras, porque las razones para escoger son ajenas a realmente lo educativo, realmente a la calidad. Y eso es algo que evidentemente, además de parecerme una falta de respeto inmensa hacia esos millones de padres que han confiado en la educación subvencionada, es súper ignorante. ¿Por qué es ignorante? Porque los padres no están mirando el puro resultado del CIMSE en cada una de esas escuelas cuando las escogen. Salió hace 2 días atrás, 3 días atrás ya, los resultados del CIMSE. Y hay unas preguntas que son muy claras, que tienen que ver con la sensación de parte de los alumnos de qué es lo que ocurre al interior de los colegios. Si se sienten seguros o no se sienten seguros. Y no es casualidad entonces que la inmensa mayoría de los estudiantes de escuelas particulares subvencionadas hayan dicho que se sentían más seguros en sus escuelas particulares subvencionadas. Y muchos alumnos que están en la educación municipal no lo sienten. Esa es la clave. Entonces cuando le hemos insistido, mire ministro, los papás no van a escoger por el color de pelo, no van a escoger porque sean ignorantes, escogen evidentemente por ubicación, por supuesto que sí, pero escogen porque les gusta que al interior de esa escuela haya un ambiente favorable, se les trate bien, haya dignidad, que la educadora, el director o quien sea se para al frente todas las mañanas y sabe quiénes son los que entran y quiénes son los que salen, y conoce a los padres y los involucra. Eso tiene realmente que ver con calidad, no estrictamente el CIMSE. Y yo, entre paréntesis, hay ciertas cosas que... una cosa es que uno no esté de acuerdo con que toda la educación sea el CIMSE, porque no estoy de acuerdo que toda la educación sea el CIMSE, ni la PSU. Hay otros aspectos que son mucho más importantes que saber cuán rápido tú respondes a esas pruebas estandarizadas. Yo algunos se lo he comentado, yo hice atletismo durante muchos años en el colegio, y el deporte, así como la música, así como el teatro y el arte, nos enseñan cosas para la vida, que son parte de nuestra educación. Nos enseñan a ser mejores personas. Quien toca un instrumento o hace un deporte sabe que es trabajo en equipo, resiliencia, el respeto hacia el otro, sabe que tiene que seguir instrucciones, sabe que tiene que mantenerse físicamente bien y mentalmente bien para poder rendir. Y esas cosas son a veces mucho más importantes que saber cuán rápido contestas la prueba de matemática o la prueba de lenguaje. Pero eso no significa, como algunos quieren hoy día, eliminar el CIMSE. Yo creo que se produzca, obviamente, la información suficiente como para que ningún niño quede atrás. Para mí eso es el CIMSE, es una herramienta de aprendizaje. Y perdón que sea disperso, pero déjeme volver un poco atrás de nuevo. Porque cuando uno le pregunta al ministro, estas son 3 piezas de un puzzle, y le he preguntado cuál es su proyecto educativo, es que no lo hay todavía. Y uno necesita preguntarse para qué de la educación. Y una vez preguntándose el para qué de la educación, es el cómo tú educas, cuáles son las herramientas. Y el para qué de la educación es que yo creo que es un proceso educativo para formar hombres y mujeres libres. Y entonces queda la primera definición. No puede haber una única manera de formar hombres y mujeres libres. No existe una única manera de hacerlo. El Estado docente antiguo, claro, era el unificador de la cultura igual desde Arica a Magallanes. Pero ¿es eso lo que nos interesa hoy día? Que sea idéntico enseñar en Arica, en Putre, que enseñar en Paine, que enseñar en Peñaflor, que enseñar en Puente Alto, que enseñar en Magallanes. ¿Es idéntica a la cultura que tenemos en el norte con la que tenemos en el centro, con la que tenemos en el sur o en la Araucanía? Yo creo que hoy día somos una sociedad más compleja, somos una sociedad multicultural y ese es un sabor distinto. Eso es algo bueno, no es algo malo. Y uno no puede educar a tal raza. Uno tiene que educar según los ambientes, según las culturas que existen en cada uno de esos barrios, en cada una de esas comunas. Eso es algo que hay que rescatar. Entonces ahí está el primer punto. Es para mí una defensa permanente hacia la libertad de educación,
No porque me guste la libertad porque sí, es porque no hay forma sino de enseñar para que esos hombres y mujeres sean libres. Lo segundo, que ya lo decía antes por esta lógica no puramente Simpson, es que tú necesitas sacar lo máximo de cada uno de esos jóvenes, de cada uno de esos niños y niñas, para que se desarrollen intelectualmente y también espiritualmente. Si lo único que nos importara fuese la transmisión de conocimientos, entonces no estaríamos hablando de educación, de libertad de educación. Estaríamos hablando de cuáles son los mejores libros para que los niños aprendan. Estaríamos hablando de la metodología de aprendizaje, y ya, sería una cuestión puramente técnica. Hasta podríamos reemplazar a los profesores por un robot. Podríamos reemplazarlo por un PowerPoint y por un libro, y ya. ¿Pero eso es realmente educación? La respuesta es obvio que no. Eso no es educación. No basta con la pura transmisión de conocimientos. Es mucho más complejo que eso. Y lamentablemente, hoy día se aplana eso. No estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo cómo aprenden los niños. No estamos discutiendo si es razonable que todavía, después de 250 años, los niños sigan estando frente a un pizarrón con sus pupitres, ya no son pupitres, ya son bancos separados, digamos, pero con sus asientos y sus bancos durante 6 horas. No lo estamos discutiendo. Cuando evidentemente nuestros niños aprenden distinto. A mí ya me costaba, cuando estaba en el colegio 15 años atrás, quedarme sentado durante todas las horas que significaba. Mis hijos es todavía más difícil. Y ustedes lo saben porque están todos los días hechos a salas de clase. Y me lo decían muchos profesores que antes enseñaban en sectores rurales. Tenían 40 alumnos por sala, pero no había ningún problema porque no volaba ni una mosca. Hoy día con 40 alumnos por sala, la mosca no vuela porque ya la mataron. Es distinto y obviamente hemos cambiado. Y también necesitamos cambiar la forma en que enseñamos, cómo enseñamos y qué estamos enseñando. Pero no estamos discutiendo lamentablemente eso. No estamos discutiendo ni de profesores, ni de educación municipal. Estamos hablando de cuánto vamos a vender los colegios, cómo los vamos a comprar y cómo sacamos a estos señores asquerosos que son que han emprendido en educación para tratar de sacarlo. Y algunos de ellos han dicho, mire, el barco está mal estivado, dicen. Hoy día la escuela municipal tiene muy pocos alumnos y la escuela subvencionada tiene muchos. Muy bien, digo yo. ¿Cuál es la fórmula para activar ese barco? ¿Es sacar a los estudiantes forzosamente de las escuelas subvencionadas para llevarlos a los municipales? ¿No sería más razonable mejorar los municipales? Entonces, de nuevo, esa hipótesis se va comprobando en la medida de que hay una andanada contraria a quienes han emprendido en educación. Y lamentablemente unos mitos muy grandes. Lucro en la educación, dicen algunos. El 83% de los sostenedores tienen un colegio. Y en promedio tienen 300 alumnos. No hay posibilidad de tener lucro en esa educación. No existe esa posibilidad. Para el 17% restante, bueno, veámoslo con más ojo. Estos que han salido en los medios de que son estos grandes empresarios de la educación que tienen 6, 7, 8 colegios, bueno, metámosle ojo. Pero ¿cuántos son en el total de la matrícula esos 7 u 8 grandes empresarios de la educación? A lo más podrán llegar a ser un 1% del total de la matrícula de Chile. Y a mí me enseñaron hace mucho tiempo que cuando uno tiene una gotera, lo que hace es reparar la gotera. No echar abajo el techo. Si la gotera es muy grande, uno efectivamente puede cambiar el techo, pero no echa abajo la casa. Y lamentablemente lo que estamos viendo acá es que la propuesta del gobierno es echar abajo la casa, completa. Para después reformar qué cosa, no sabemos. Hay algunas preguntas que nosotros también le hemos hecho al ministro y después Jorge va a explicar más en detalle los aspectos técnicos del proyecto de ley. No quería alargarlo yo con las dos cosas. Pero le hemos preguntado cómo se cautela ese sabor distinto de cada colegio una vez que el Estado lo compre. Y la respuesta es que no sabemos. Porque ya lo decíamos al inicio. Solamente pueden vender sus colegios quienes a marzo del 2014 fuesen dueños de sus colegios. Si usted no era dueño de su colegio a marzo del 2014, no puede vender. Su única alternativa es que lo compre esta nueva corporación. Pero ¿qué tiene que pasar para poder comprarlo? Si tiene gravámenes, lo que necesita es hacer una renovación de deuda, ¿cierto? Una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que vaya a decir el banco. Yo no creo que, y he preguntado, y me he contado con varios de ellos, para preguntarles si ellos están dispuestos a decir, sí, no se preocupe, mire, vamos a cambiarle el root de la deuda, ya no va a ser usted, va a ser esta nueva corporación que todavía no existe, pero no se preocupe. ¿Por qué? Porque es obvio que no. Y cuando uno le pregunta esas cosas al ministro, te dice, bueno, preocupémonos después de la ingeniería de detalles. Si son 12 años o 15 años, veámoslo después.
Y le he dicho, pero no, es que no, pues, ministro. Porque resulta que yo tuve acceso al borrador del proyecto. Y era muchas veces peor que el que salió. Y entonces el que salió ahora nos dice que sí, que efectivamente se va a cambiar. Yo agradezco que ellos nos digan que se puede cambiar. Porque si un día se aplicara exactamente así, tal como está, es mucho peor que el Transantiago. Es un desastre enorme. Y hay demasiado nitro. Cuando te dicen, mira, los colegios, el financiamiento compartido, te dicen. ¿Cómo es posible el financiamiento compartido? La selección, que cómo son asquerosos estos señores que seleccionan. La mitad de las comunas en Chile no tienen colegios con financiamiento compartido. La mitad de las comunas de Chile. En algunas comunas, además salió el otro día en el diario, nosotros sabíamos y teníamos ese dato, si tú eliminaras a los colegios subvencionados, no hay escuelas municipales capaces de recibir a esos niños. Sin ir más lejos, San Bernardo tiene a su inmensa mayoría de los niños, cerca de un 65% en escuelas particulares subvencionadas. Si eliminas esos colegios, algunos de ellos cierran, no hay espacio en las escuelas públicas para recibirlos. ¿Para qué decir lugares como Alto Hospicio? Aquí no hay nadie de Alto Hospicio, pero Alto Hospicio el 92% está en escuelas subvencionadas. Entonces, de nuevo, hacer esta cuestión a rajatabla, decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a darle receta a los colegios subvencionados porque no nos gustan, no funciona. No es razonable. Algunos años atrás tuve la oportunidad de ir a ver una experiencia americana de un señor que se llama Seymour Fliegel y que educa en los colegios del Bronx y Harlem. ¿Por qué me interesó? Porque en Nueva York, el estado de Nueva York tiene 3 millones de niños en su sistema escolar. Chile tiene 3 millones y medio. Entonces, el puro estado de Nueva York era el equivalente a Chile. Y a él le encargaron escuelas que le llamaban las escuelas cementerio. Y les decían así porque los niños que salían de esas escuelas sepultaban sus oportunidades. Ninguno ingresaba a ninguna otra cosa después de terminar la escuela. Y varios de ellos no terminaban la escuela. Algunos porque se salían antes y otros porque lamentablemente morían adentro de las escuelas. En peleas, a balazos. Y le dijeron, usted hágase cargo de estas escuelas. Y el tipo escribió un libro que se llama Milagro en Harlem del Este. Se encargó de esa escuela. Yo lo seguí durante un mes, fui su sombra durante un mes. Después de ese mes le pregunté, ¿qué es lo que hiciste para que esas escuelas hoy día fueran el equivalente a nuestro liceo bicentenario? A nuestro Instituto Nacional, a esos liceos emblemáticos. Dijo, mira, no hay una fórmula mágica, no existe esa fórmula mágica. Y eso es otra cosa que obviamente a los economistas nos encanta, ver la experiencia internacional y tratar de importarlas directas. No sirve en la educación. Está bien que miremos a Finlandia, está bien que miremos a Estados Unidos, Europa, Holanda, pero no sirve importar y pegar, no sirve. Tiene que ver con la cultura de cada país. Pero me decía, mira, la primera clave en educación, si tú no sabes dónde vas, no importa qué camino tomes. Me lo ponía con el ejemplo además de Alicia en el País de las Maravillas. No puede dar con el cuento, pero Alicia en el País de las Maravillas entra y ve ese gato que flota, está persiguiendo al conejo, le dice, ¿qué camino tomo? Entonces le dice, bueno, ¿a dónde vas? No sé. Entonces, ¿qué te importa? Porque el camino sirve si no sabes dónde vas. Lo mismo pasa en la educación. Y ese es mi problema profundo con este gobierno. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto educativo? ¿Qué es lo que queremos hacer? No sabemos. No sabemos dónde vamos. Y si no sabemos dónde vamos, no importa si hay subvencionados o no hay. No importa si hay municipales o no hay. Segunda cosa fundamental, me decía él. Tiene que haber alguna manera de medir qué es lo que pasa dentro de la sala de clase. ¿Por qué? Porque lo contrario, el profesor hace como que enseña y el alumno hace como que aprende. Entonces se necesita una a la otra. Hay una relación simbiótica entre enseñanza y aprendizaje. Se necesitan para sobrevivir. Y eso no significa, me dijo el tiro, de que yo quiera pagarles a los profesores solamente por los resultados de las pruebas estandarizadas. No significa que la única medición de calidad sean las pruebas estandarizadas. Pero necesito saber qué es lo que está pasando dentro de la sala de clase. Poner foco en que los niños aprendan. Tercera cosa, decía, fundamental, que haya un responsable. Un responsable de lo que pasa en el colegio, un responsable de lo que pasa con los profesores, de lo que pasa con los aprendizajes. ¿Qué es lo que pasa hoy día, lamentablemente, con las escuelas municipales? Si un papá va a reclamar porque no le gusta la calidad de la educación que se está entregando en una escuela municipal, va al director de la escuela municipal y el director le dice, pero si no es culpa mía, vaya a hablar con el alcalde. Y el alcalde le dice, pero si no es culpa mía, la plata, los programas educativos, los proyectos educativos, los currículum y todo, y la negociación no la hacen conmigo, la hacen con el Ministerio de Educación, vaya a reclamar para allá. Y el Ministerio de Educación dice, oiga, pero si no es culpa mía, si se está descentralizada, es culpa de los profes y es culpa del alcalde. Nadie es responsable de lo que pasa dentro de esos colegios, de lo que pasa dentro de esas salas de clase. Y si nadie es responsable, entonces da lo mismo. Y no puede darnos lo mismo. Necesitamos que haya responsables. Una de las preguntas que también le he hecho al ministro es que
Además, si tú compras el colegio, después de 12 años, ¿quién es el sostenedor? Es el Estado. Es el dueño de la infraestructura. Y tú para tener un colegio necesitas ser dueño de tu infraestructura. Y hoy día el administrador durante estos 12 años puede seguir gestionando su proyecto educativo. Después de 12 años, ya no más. ¿Qué pasa con estos colegios que se van a transformar en corporaciones y que van a comprar por 12 años su infraestructura? ¿Qué pasa con esos proyectos educativos? ¿Los vamos a limitar? ¿No los vamos a limitar? Yo le pregunté al ministro el otro día una tarjetita, y de hecho la traje, porque como no me contestó ninguna de las preguntas, digamos, se las pasé por escrito para no seguir interrumpiéndolo. Y le dije, después de comprar los colegios, ¿cómo se recuerda el proyecto educativo? ¿Esos colegios son administrados por quién? ¿Qué pasa con los profesores y el estatuto docente en estos nuevos colegios? Todavía no sabemos nada qué va a pasar en las escuelas municipales. Cuando dejen de ser municipales, por esta nueva cosa que no tenemos idea qué es, ¿qué va a pasar con esos profesores? ¿Qué va a pasar con esas escuelas? Pues bien, en la escuela subvencionada, ¿qué pasa con esos profesores que están contratados con un sostenedor y después van a estar contratados con otro sostenedor? ¿No pasa nada? ¿Nos pasamos por encima de las leyes laborales? ¿Qué pasa con el estatuto docente? Si ahora simplemente un administrador es el gobierno el que va a decir usted tiene la obligación de gastar así, como lo está haciendo con la subvención y con los salarios de los profesores. Y me contestó acá atrás, esa es la ministra Adela. Me contestó acá atrás, dice, relación voluntaria con los servicios locales de educación. Se resguarda en la ley el proyecto educativo y el estatuto docente es voluntario. Muy bien, le dije. ¿Me lo puede dar por escrito en un proyecto de ley, por favor? ¿Me puede decir que vamos a resguardar los proyectos educativos en un proyecto de ley? Si realmente usted no quiere destruir esa diversidad de proyectos educativos, ¿me la da en el proyecto de ley? Y no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo entiendo de que muchas cosas dicen, no, si se lo van a entregar, no, si eso no puede ser, si no, claro, ¿cómo voy a traspasar si no tengo gravámenes? ¿Cómo voy a poder vender si no era dueño hasta marzo del 2014? No, si eso tiene que cambiar. Pero el proyecto de ley dice otra cosa distinta. Y lo que venía antes de que nos presentaran este proyecto era completamente distinto. Entonces, perdónenme, si es que yo todavía no confío en que no venga algo por escrito en el proyecto de ley que nos diga que realmente hay una preocupación por los padres, por las familias y por los proyectos educativos distintos que hoy día existen en Chile. Y bajo la mirada inicial de desconfianza hacia los padres que son ignorantes por su toma de decisiones, de desconfianza hacia los colegios subvencionados, que son esta especie casi de ladrones, que además ha visto ratificada, y ustedes lo saben, me lo cuentan cada vez que voy a una escuela, la cantidad de oficios, la cantidad de regulaciones que hoy día ya existe por la superintendencia es impresionante. Yo no estoy diciendo que no exista. Está bien que exista la regulación en cómo se gastan los dineros, en las condiciones que existen en cada colegio. Pero preocupémonos también de la parte educativa, porque si llega el tipo de la superintendencia, lo único que le importa es si está la calcamonía pegada al extintorio, pero no si se están impartiendo las clases, yo creo que hay un error. Al menos hay un error. O si se preocupa y cuando entra a la sala de clase ni siquiera mira a los alumnos, como me dicen varios de los que han estado en las inspecciones, y más bien mira las ventanas, mira el suelo, mira la puerta y después se va. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es la superintendencia de la educación o la superintendencia de la infraestructura? ¿Nos preocupa cómo se gasta la plata? Por supuesto, pero nos preocupa cómo se gasta ¿por qué? ¿Porque queremos invertirla en fondos mutuos? ¿O porque queremos ver cómo se educan los niños? ¿Tenemos un problema con las ATE? Por supuesto que las tenemos. Y el problema nace precisamente porque inventamos una ley, la subvención escolar preferencial, que hizo una buena ley, porque los niños que son más vulnerables necesitan más recursos, pero otra cosa es que le amarraran las manos a estos señores para que no se la llevaran para la casa, porque esa era supuestamente la mirada. Si te doy más plata, te la llevas para la casa. El copago te lo llevas para la casa, por eso quiero terminarlo. Yo hasta ahora no conozco ningún colegio cuyo copago, precio de lista, sea realmente el que recibe ese colegio. Ninguno. No solamente porque los niños que tienen subvención escolar preferencial no la pagan, no solamente porque además hay becas, sino porque además muchas veces los padres simplemente no pueden pagar, pagan al final de año o pagan al año siguiente, etc. Yo veo, o no pagan, simplemente. Yo veo a muchos que aciertan. Entonces, la mirada desde el ministerio, desde Alameda 1371, es que esos sostenedores son malos y lo que hacen es que van a patear para afuera a esos papás que no pagan. Perdón, pero yo no los conozco a ellos. Y me he dedicado a recorrer bastante muchos de esos colegios, me he juntado con muchos de esos sostenedores. Después la mirada a la selección. Y aquí yo les pediría que nosotros dejáramos hablar de selección y habláramos de admisión. Lo que tienen los colegios son procesos de admisión. No son procesos de selección. Son procesos de admisión.
Me he juntado muchas veces con padres y apoderados. La última vez en Puente Alto y con padres de Puente Alto y La Pintana. Había cerca de 400 padres dentro de esa reunión. Y les preguntamos, ¿cuántos de ustedes que están acá eligieron su colegio? Todos levantaron la mano. Hay dos encuestas que se han hecho con respecto a esto mismo. La primera decía que el 86% de los papás había puesto a sus hijos en la escuela que ellos querían y era la primera prioridad. La que se hizo hace 3 semanas atrás decía que era el 91%. ¿Estamos hablando de que la selección es el problema más grave de la educación chilena? No, bastaría con darse una vuelta por los colegios para saber que muchas escuelas subvencionadas van a buscar alumnos. Y aquellas escuelas subvencionadas, que son las que han tenido mejores resultados, necesitan un método, una fórmula, efectivamente, para admitir a unos padres y otros no. ¿Es eso algo negativo necesariamente? Yo creo que no. Y me lo dicen muchos colegios acá. Me dicen, mire, ¿sabe qué? Si un alumno le está yendo mal y tiene puros rojos, si la familia está involucrada, salimos adelante. Si la familia no está involucrada, no salimos adelante. Entonces yo necesito poder hablar con ese papá, hablar con esa mamá, hablar con ese apoderado. Pero el proyecto de ley prohíbe las entrevistas. Y la fórmula que propone es la fórmula en la cual tú vas a hacer una tómbola electrónica. Efectivamente no va a ser una tómbola así con manilla, pero es una tómbola electrónica. Yo no conozco a nadie hoy día, apoderado, padre, papá, mamá, que vaya a poner a su hijo sin antes ir a ver el colegio. No quiere que sea una tómbola el que elija por él. Quiere que haya un mecanismo, es un acto de confianza demasiado grande como para apretar enter. Y además, si el colegio es muy bueno, van a haber poquitos cupos. Si son 5 cupos, aquí se está vendiendo la pomada, de que efectivamente todos van a poder escoger la escuela que ellos quieran. Pero por favor, si eso no es verdad. Si son 5 cupos y van a postular 400, ¿quiénes van a entrar? 5. ¿Y qué van a pasar con los otros 400? Bueno, pasan a su segunda alternativa. Y si también su segunda alternativa tenía otros 5 cupos, van a entrar 10 nomás. Y después 15 y 20. No es cierto de que efectivamente a través de eso vayamos a solucionar el problema. Otra cosa es que yo efectivamente sí creo de que necesitamos integrarnos mucho más. Y eso tiene que ver con las ciudades, tiene que ver con una cultura que nosotros tenemos, pero eso es problema de harina de otro costal. No le pidamos a la educación que además de enseñarle a nuestros niños, solucione todos los problemas de la sociedad. Pidámosle lo que la escuela tiene que hacer, que ya es suficiente, ya es muy grande. Quiero ir terminando con un aspecto más político. El proyecto entró a la Cámara de Diputados y nosotros estamos discutiendo ya desde la semana pasada, perdón, aquí está el diputado José Antonio Casta, allá atrás, que aprovecho de saludar, que también está en la Comisión de Educación. Gracias, José Antonio. Está el alcalde de Paine, que es también el dueño de casa de esta comuna, y la directora de Educación, Patricia Rosas, también, que ha hecho un gran esfuerzo como educadora también. Y el senador Adamán lamentablemente no pudo llegar porque estaba en Temuco hasta anoche y no pudo, el vuelo no alcanzó a llegar hoy día a la hora, pero lo expuso. Estamos en esto trabajando unidos. Nosotros tenemos muy claro que no tenemos los votos para detener el proyecto tal como está. Si se votara hoy día, si se votara el martes, saldría tal como está. Si pasara después a la sala, saldría tal como está, y si en el Senado tal como está. La única manera por la cual esto va a cambiar es que hay una fuerza detrás, que no solo somos nosotros, sino que son ustedes. Y perdón, no solamente ustedes, porque los sostenedores son 3.000, son 3.500, son 4.000, son el 1.300.000 alumnos que hoy día existen, y esas cerca de 800.000 familias que han escogido permanentemente en la escuela subvencionada. Esa es la fuerza que necesitamos. Tenemos muy claro además de que hay ciertos colegios que se ven afectados distintos. Los colegios que tienen un copago menor a 30.000 pesos se ven afectados distintos a aquellos colegios que tienen un copago mayor. Algunos me dicen, no, pero es que lo que pasa es que los que cobran 40 lucas son ricos. Perdón, pero yo no conozco, de nuevo, a esas familias ricas que van a esas escuelas. Más aún, 20 años atrás, Jorge Arrate, ministro de Educación de la época, después candidato por el Partido Comunista, firmaba el proyecto que permitía el copago y decía, al firmarlo, de que esta era la manera de deselitizar la escuela particular pagada. 20 años después, estamos haciendo exactamente lo contrario. Esas escuelas, donde van las familias de clase media, que pagan 40, 50, 60, 70.000 y hasta 83.000 pesos, no son los poderosos de siempre. Son familias que lo hacen con mucho esfuerzo. Esos colegios, muy probablemente, tienen que pasar a ser particulares pagados. O irse del sistema. Y eso significa que esa familia, en vez de pagar 50, 60, 70, van a tener que pagar 120,
130. ¿Alguien puede creer de que van a poder hacerlo así de un día para otro? Yo personalmente no creo que eso sea así. Alguien preguntaba que qué va a pasar, me preguntaba qué va a pasar con los colegios si es que los vendemos. Tengo una mala noticia. Con la reforma tributaria tienen que pagar 35% de impuestos sobre la utilidad y tienen que pagar IVA por la venta de los colegios. Así que si alguien pensaba que era dueño de su colegio y dijo, bueno, mejor lo vendo y me voy, tienen esa mala noticia. Y si además recibieron los recursos de la jornada escolar completa, tengo otra mala noticia, porque se los van a descontar. No sé si va a quedar algo después de todo eso. Porque más encima el precio también está fijado. El precio máximo, porque el precio mínimo es el que va a poner este comité. Y tampoco conozco cómo es. Es que va a ir caso a caso. Entonces, para terminar, a mí me gustaría que hubiésemos hecho otra cosa completamente distinta. Que hubiésemos partido hablando sobre la calidad de la educación adentro de la sala de clase. Que hubiésemos partido hablando de profesores. Que hubiésemos partido hablando de educación inicial. Que hubiésemos partido hablando de la educación municipal, que necesariamente la que hoy día necesita más fuerza. Pero no partimos así. Y a ellos les molesta mucho cuando yo cito la carrera Mistral, pero lo voy a hacer de nuevo. Porque en 1928 le escribe una carta a Julio Barcos, que trabajaba como asesor del ministro de Argentina, del ministro de Educación argentino. Y estaban haciendo exactamente lo mismo. Y la discusión era cómo terminar con las escuelas subvencionadas, católicas en este caso, porque hacían diferencia. Y él decía de que la única fórmula en que hubiese neutralidad era con una escuela pública. Gabriela Mistral primero le decía, mire, amigo Julio, no existe tal cosa como la luz blanca. La luz blanca es artificial. No existe esa neutralidad. Y la única manera, insistía ella, de educar a esos hombres y mujeres de manera libre es con el aporte de privado. Y seguía entonces diciendo, algún día los gobiernos no habrán sino de dar recursos a los particulares, que muestran abundantemente su eficacia en la educación de los grupos. Ella ya en 1928 creía que tenía que haber una subvención, una escuela subvencionada, para esa riqueza cultural que existe en nuestro país. Y terminaba después diciendo, también pesó sobre mí el Estado docente, centurión que fabrica programas y no deja espacio para poner sabor de alma. Lo que hacen ustedes en sus escuelas es poner sabor de alma. Lo que hacen los padres cuando las escogen es que quieren ese sabor distinto de alma para ellos y para sus hijos. No la tabla rasa, no la estatización, no la compra de fierros y ladrillos por 5.500 millones de dólares, no el cambio forzoso de RUT porque ustedes supuestamente son los malos de la película. Yo a esas cosas, francamente, me opongo. Yo a esas cosas voy a seguir recorriendo el país porque francamente no es lo que veo ni en los padres, ni en los sostenedores, ni en los sostenedores municipales. Eso no es la educación. La educación es completamente distinto a eso. Y yo espero que realmente ustedes nos ayuden, no solamente a mejorar este proyecto, sino que a que volquemos la discusión hacia que lo que es importante en la educación. Y eso tiene que ser con fuerza, tiene que ser con los padres, tiene que ser con los profesores, tiene que ser con los sostenedores. Así como hemos hasta el momento avanzado a tener, aunque suene políticamente incorrecto, el mejor sistema educativo de Latinoamérica, porque Chile tiene los mejores resultados de Latinoamérica, lo que yo creo que no es suficiente, y creo que tenemos que seguir avanzando mucho más, con muchas más oportunidades. La manera de seguir avanzando no es apretarle reset, no es destruir lo que habíamos avanzado en los últimos 20 o 30 años, es continuar hacia adelante. Y adelante se hace con respeto, no faltando el respeto ni a los sostenedores, ni a los padres y apoderados, y tampoco a los estudiantes más vulnerables. Y tampoco a aquellos estudiantes que todavía, me lo decían un par de personas acá, que no hemos hablado nada de la inclusión. ¿Qué pasa con la escuela especial? ¿Qué pasa con las escuelas de adultos? ¿También les vamos a pedir a las escuelas de adultos que sean dueños de esta estructura? Hay 4,5 millones de personas que no han terminado cuarto medio, que son adultos. ¿A ellos les vamos a pedir que si quieren ir a la escuela a regularizar y sacar cuarto medio, que sean dueños de esta estructura? ¿Los niños con necesidades especiales también? ¿Qué les vamos a pedir? ¿Les vamos a pedir si van a tener una nueva regulación para que sean igual que los otros colegios? Yo lamento de que realmente estemos hablando de eslóganes y no estemos hablando de los detalles que tienen que ver con la educación. Lamento que estemos hablando de plata y no estemos hablando de el alma. Lamento que estemos hablando de subvenciones solamente, que son necesarias, es cierto, y mi sesgo economista hace que me encanta hablar de subvenciones, pero yo prefiero tener el sesgo de mi madre y que sigamos hablando de educación. Muchas gracias.